Construcción de la segunda calzada Buga-Buenaventura, tramo 4, Cisneros-Lobo Guerrero. La apertura al Pacífico y el desarrollo del litoral pacífico son claves para la internacionalización económica de Colombia. Si bien la región tiene enormes potencialidades, este proyecto se deriva de la importancia, cada vez mayor, del puerto de Buenaventura. Para estos propósitos fue necesario mejorar sustancialmente la vía existente, como acceso principal y único al puerto. El corredor vial de la doble calzada Buga-Buenaventura se desarrolló principalmente sobre el mismo trazado de la carretera actual y contempló algunas intervenciones para su corrección geométrica. En el proyecto se intervinieron 7 tramos para un total de 118.4 kilómetros, distribuidos así. Tramo 0 inicial comprendido entre Buenaventura y Citronela, con una longitud de 15 kilómetros. Tramo 1, comprendido entre Citronela y Altos de Zaragoza, con una longitud de 14 kilómetros. Tramo 2, comprendido entre Altos de Zaragoza y Triana, con una longitud de 10.7 kilómetros. Tramo 3, comprendido entre Triana, Cisneros, con una longitud de 9.3 kilómetros. Tramo 4, comprendido entre Cisneros, Lobo Guerrero, con una longitud de 14 kilómetros. Tramo 7, comprendido entre Lobo Guerrero y Mediacanoa, con una longitud de 48 kilómetros. Tramo 0, final, comprendido entre Mediacanoa y Buga, con una longitud de 7.4 kilómetros. Este proyecto, comprendido en el tramo 4 entre Cisneros y Lobo Guerrero, fue ejecutado por 3 empresas dedicadas a proyectos de ingeniería civil: Estima, Estudios y Manejos, Constructora con Concreto y CSS Constructores, quienes unieron su experiencia, esfuerzo y capital humano para la construcción de uno de los corredores viales más importantes del país, el cual tuvo como objetivo mejorar el servicio y las especificaciones viales de la zona, beneficiando a los usuarios del transporte, reflejado en menores tiempos de viaje, costos operacionales más bajos, disminución de accidentes y una clara reducción de vulnerabilidad ante eventos naturales en la zona. El tramo número 4 entre Cisneros y Lobo Guerrero tuvo una longitud total de 14 kilómetros. El diseño contempló la construcción de 15 túneles que suman 9.8 kilómetros y la construcción de 22 puentes con una longitud de 2.4 kilómetros. Principios de diseño para la vía. En el desarrollo de la obra se contaron con varios desafíos. Era necesario llevar la velocidad de diseño a 70 u 80 km por hora. Era necesario minimizar la vulnerabilidad en los tramos de calzada existente que se utilicen y evitarla en las nuevas calzadas. No intervenir con explanaciones la Reserva Forestal del Pacífico por la cual discurre el corredor vial. Permitir la construcción del proyecto sin interferir con el flujo normal de la carretera. Permitir siempre, aun en casos de fuerza mayor, el flujo y la operación normal de la vía en forma bidireccional, debido a la interacción entre los túneles cortos y viaductos de las dos calzadas. Fueron en total 11 los túneles ejecutados o intervenidos por el consorcio, con una longitud de 8.1 kilómetros del tramo total. A la fecha, hay 6 túneles nuevos en funcionamiento y los otros 5 se encuentran excavados y debidamente soportados. Adicionalmente, hay un túnel existente rectificado y un túnel falso puestos en operación. Proceso constructivo. Túneles. El proceso constructivo de túneles partió de los diseños de los portales del túnel, en donde se inició la excavación y estabilización del mismo. La excavación subterránea se ejecutó bajo el sistema convencional de perforación y voladura, basado en las consideraciones del diseño.
De ahí se utilizaron sistemas de inyección, sombrillas de enfilajes, arcos metálicos, concreto lanzado y pernos, hasta lograr unas mejores condiciones del macizo rocoso. Una vez terminada la excavación subterránea, inició el proceso de regularización de la superficie excavada en concreto lanzado, para permitir la instalación del sistema de impermeabilización. Seguido, inició el proceso del revestimiento de los hastiales y la bóveda en concreto hidráulico para instalar así el drenaje longitudinal y transversal que evacuaría las aguas de infiltración. Terminado el drenaje, se realizó la conformación de la estructura del pavimento. Así concluyó todo el proceso constructivo correspondiente a la obra civil, dando paso finalmente al sistema de iluminación y la señalización vertical y horizontal. Adicional a esto, se realizó la rectificación y mejoramiento del túnel 5 existente, en donde se adelantaron trabajos de excavación y soporte para la rectificación, revestimiento en la zona rectificada, construcción del drenaje longitudinal y de la estructura de pavimento rígido, y finalmente, instalación del sistema de iluminación. En cuanto a los puentes, hubo un total de 19 estructuras ejecutadas o intervenidas, correspondientes a una longitud de 1.87 kilómetros del tramo, de los cuales están al servicio 16. En ellos se utilizaron dos sistemas constructivos, puentes por voladizos sucesivos y vigas postensadas. Sistema constructivo por voladizos sucesivos. Con este método se construyeron un total de 10 puentes, los cuales contaron con las siguientes características. Por las condiciones del subsuelo se determinó una cimentación profunda con pilotes preexcavados, los cuales se amarraron a un dado. Desde allí se dejó embebido el acero para iniciar la columna de apoyo. Se continuó con la construcción del pilar central desde donde se fue avanzando hacia cada estribo por medio de los carros de avance, para vaciar los voladizos de forma sucesiva. En algunos puentes, cuando tienen más de 2 luces, sobresale el vaciado de la dovela final. Finalmente se terminó con el vaciado de la carpeta asfáltica y la colocación de barandas vehiculares y peatonales. Sistema constructivo de vigas postensadas. Con este sistema se construyeron 9 puentes en total. Por las condiciones del subsuelo se consideró apropiado implementar un sistema de cimentación profunda con pilotes preexcavados. Los dados de apoyo en tierra se construyeron sobre los pilotes. En ellos se dejó embebido el acero de refuerzo para las columnas, las cuales se vaciaron hasta la altura especificada. Sobre cada una de ellas se construyó una viga cabezal de concreto que soportaría las cargas de la superestructura del puente. Las vigas postensadas fundidas in situ se apoyan directamente sobre apoyos elastoméricos de neopreno, evitando el agrietamiento en las zonas de contacto de vigas y columnas. Los cables de las vigas se tensionaron una vez el concreto alcanzó la resistencia mínima a la compresión. Posteriormente se inyectaron los ductos que albergaron los torones metálicos y se estableció la fuerza de tensionamiento. Finalmente se construyó una obra falsa sobre la cual se colocó el acero de refuerzo y se procedió a vaciar el concreto de este elemento. Fueron necesarios 135.768 metros cúbicos de concreto y se utilizaron 8.240.21 toneladas de acero de refuerzo y 2.510.33 toneladas de acero estructural. En total se extrajeron 665.271 metros cúbicos de excavación subterránea. Retos y desafíos. Túnel falso. Uno de los grandes desafíos de este tramo fue la construcción de una estructura que permitiera contrarrestar la inestabilidad existente que acompaña al talud alto de la calzada en el kilómetro 54 más 400. Para eso se construyó un túnel falso de 150 metros de longitud y 13.60 metros de ancho, que garantizó la seguridad de los vehículos que transitan por la vía, donde se desarrollaron movimientos de remoción en masa acompañados por desgarres, derrumbes y flujos en el terreno que caían y se acumulaban sobre la banca. Componente ambiental.
En el campo ambiental se desarrolló un proyecto en productivo entre el consorcio ECC y la Corporación Valle en Paz, en el cual se comprometieron a unir esfuerzos técnicos, económicos y administrativos con el objetivo de implementar un proyecto en búsqueda del mejoramiento de las condiciones y oportunidades para el desarrollo humano integral de 234 familias impactadas por el proyecto. Inició en el mes de febrero de 2013 y al segundo año de ejecución se habían establecido 105.78 hectáreas de cultivos permanentes, como aguacate, cítricos, plátano y banano, y transitorios como lulo, granadilla, maracuyá, frijol, maíz, cimarrón, zapallo. Además, se lograron fortalecer 150.55 hectáreas de cultivo existentes. Fueron en total 159 las personas que se beneficiaron del proyecto. Compensaciones ambientales. Las compensaciones ambientales son un instrumento fundamental de la gestión ambiental. Su propósito principal es asegurar que los impactos ambientales relacionados con proyectos de desarrollo económico, asociados al sector infraestructura, entre otros, sean compensados mediante acciones de restauración, mejora o preservación de un ecosistema equivalente en lugares diferentes a donde se desarrolla el proyecto. De esta manera, y dando alcance a las obligaciones establecidas por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, el consorcio ECC ejecutó la restauración y el establecimiento forestal de 97.86 hectáreas en 7 predios de propiedad privada y pública, en las zonas protectoras de las quebradas El Palmar, La Vigía y Quebrada Los Indios, en el municipio de Dagua, áreas sobre las cuales se establecieron 34.159 individuos de especies forestales. Todas estas actividades de compensación fueron concertadas con la primera autoridad ambiental de la zona, la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca, Dirección Ambiental Regional Pacífico Este, quienes realizaron un seguimiento y acompañamiento importante en el cumplimiento de las obligaciones establecidas en la licencia ambiental. Aspecto social. Escuela La Cristalina. Como parte del programa de acompañamiento social a la restitución de equipamientos sociales afectados por las obras, se realizó la restitución de la Escuela La Cristalina, ubicada en la vereda La Guinea. El nuevo centro educativo tiene un área construida de 349 metros cuadrados y cuenta con zonas recreativas como cancha múltiple, parque de recreación infantil, sala de cómputo, comedor escolar, jardines, andenes interiores, acceso peatonal, acceso vehicular, parqueadero y sendero peatonal. Benefició a 18 niños de la comunidad, con el objetivo que recibieran sus clases en una infraestructura con calidad, en un ambiente adecuado para su educación y desarrollo.